¿Existe un costo que tenemos que pagar por seguir a Jesús? ¿Es lo mismo ser cristiano o ser un discípulo de Jesús? Hoy vamos a hablar un poquito de eso en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal en el YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez y quiero en este video compartir un poquito acerca del costo de ser un seguidor de Jesús. Primero quiero plantearnos la pregunta, ¿qué significa ser cristiano? Muchas veces podemos pensar que ser cristiano tiene que ver solamente con creer en nuestra mente, es decir, reconocer intelectualmente lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús. Sin embargo, yo pienso que la Biblia nos enseña que ser cristiano es ser un discípulo de Jesús. La Biblia dice en Hechos, capítulo 11, versículo 26, que fue a los discípulos a quienes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ser cristiano es ser un discípulo de Jesús. ¿Y qué es entonces ser un discípulo de Jesús? En el primer siglo, ser un discípulo se consideraba a alguien que seguía las enseñanzas y que seguía también el modo de vida de un maestro. Entonces, ser discípulo de Jesús es seguir las enseñanzas de Jesús y seguir el modo de vida que Jesús tenía. Pero Jesús alguna vez dio algunos requerimientos, es decir, muchas veces Jesús daba cuáles eran los requerimientos, qué se requería, cuál era el precio que había que pagar por ser un discípulo de Jesús. Quiero leer un texto que está en Mateo, en el capítulo 16, los versículos del 24 al 26, dice: Luego dijo a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué le sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? De este pasaje yo quiero desprender 4 principios muy importantes. Primero, ser un discípulo de Jesús es una decisión personal. En el versículo 24 Jesús dice: si alguien quiere ser mi discípulo, Jesús no está obligando a nadie a ser un discípulo de él. Él dice: si alguien quiere, es decir, tenía que ser una decisión voluntaria seguir a Jesús. Si nosotros somos cristianos, si nosotros somos parte de una iglesia y si somos parte de algún ministerio, si estamos sirviendo a Dios en la iglesia, no es porque nadie nos haya obligado. Es porque nos consideramos cristianos, porque hemos reconocido en nuestro corazón que Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Hemos reconocido que Jesús es el Señor, el Salvador. Y por esa misma razón, el Espíritu de Dios mismo nos ha motivado, nos ha impulsado para tomar la decisión de seguirle, y hemos tomado la decisión de ser discípulos de Jesús y de servirle, como digo, tal vez en algún ministerio. Es decir, involucra una decisión, pero esa decisión trae responsabilidades. Y Jesús dijo algunas cosas. Si alguien quiere ser mi discípulo, después dijo, tiene que negarse a sí mismo. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, dice el verso 24. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Yo pienso que esto es algo muy complicado porque la naturaleza del ser humano de por sí es una naturaleza egoísta. Los seres humanos estamos siempre buscando lo que es mejor para nosotros, lo que nos va a dar más placer, lo que nos va a dar más comodidad. En definitiva, por naturaleza buscamos lo que nos conviene. Pero vemos que la fe cristiana es por lo general una fe que nos obliga a irnos en contra de nuestra naturaleza. Jesús enseña que hay que negarse a uno mismo. Me recuerda esto algo parecido a lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20.
he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Negarse a uno mismo tiene dos direcciones. Una dirección vertical, es decir, muchas veces tenemos que decir no a lo que nosotros queremos, a lo que a nosotros nos gusta, a lo que a nosotros nos conviene, para decir sí a las cosas del reino de Dios, por obediencia a Dios, por los compromisos que hemos adquirido al servicio de Dios en la iglesia, puede ser. Entonces deberíamos preguntarnos cuántas veces hemos renunciado a cosas que son nuestros deseos, nuestros hobbies, nuestros gustos, por las cosas de Dios. O tal vez lo que suele suceder es lo contrario. A veces renunciamos a las cosas de Dios por nuestras aficiones, por nuestro tiempo libre, por cosas que no tienen mucha importancia. Obviamente no estoy hablando de responsabilidades de trabajo, de estudio, que también son nuestras responsabilidades en donde tenemos que dar testimonio de Dios. Pero muchas veces puede ser que renunciamos a las cosas de Dios por cosas que no son tan importantes y preferimos las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es nuestra prioridad. Recordemos que Jesús decía en el mismo texto que leímos, los versículos 25 y 26, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Una segunda dirección que implica negarse a uno mismo. Uno ya habíamos dicho que es vertical con las cosas de Dios, pero también hay una forma de negarse a uno mismo de una forma horizontal, es decir, dando prioridad a las demás personas en nuestra vida. La palabra que en el idioma griego se usa para referirse al amor que Dios quiere de nosotros, la palabra ágape, tiene un sentido de morir a uno mismo, es decir, precisamente esto, negarse a uno mismo por las demás personas. Y sabemos que el ejemplo más grande de esto lo ha dado Jesús mismo al morir en la cruz. Se negó a sí mismo por nuestro bienestar. Recordemos también que muchas veces en la iglesia o muchas veces en los ministerios o entre cristianos tenemos conflictos cuando también cada uno está aferrado a sus propias cosas, aferrado a sus propios gustos, a su forma de pensar, a lo que le produce más bienestar, y queremos luchar por eso aún en contra de lo que piensen o quieren o desean las demás personas. Entonces, muchas veces las cosas van a ser más llevaderas en la iglesia, entre cristianos, en un ministerio, cuando ponemos en práctica también el negarnos a uno mismo por el bienestar de los demás. Ahora, no me refiero con esto a renunciar a convicciones firmes en cuanto a principios que tienen que ver con principios éticos o principios morales, pero igual siempre hay una forma de manifestar nuestros desacuerdos sin buscar herir, sin buscar ofender a las demás personas, más bien buscando el bienestar de los demás. Eso también nos puede ayudar mucho y es parte de lo que involucra negarse a uno mismo. Pero hay otra cosa que Jesús exige y dice, primero dijo, niéguese a sí mismo, después dijo, tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? En el tiempo de Jesús, como todos sabemos, por el relato mismo de la crucifixión de Jesús, el Imperio Romano tenía esta costumbre de a los condenados a morir en la cruz, obligarles a cargar la cruz. Era una forma de aumentar dolor a lo que ya iba a ser doloroso en la muerte en la cruz. Era una forma de endurecer más la condena. Cuando Jesús dice que debemos cargar la cruz, quiere decir que ser discípulo de Jesús no será necesariamente algo fácil. Quiere decir que muchas veces vamos a tener que aceptar las responsabilidades de ser seguidores de Jesús y que habrá un precio que tenemos que pagar. Muchas veces vamos a ser rechazados por quienes no piensan como nosotros. Y esto es algo a lo que debemos acostumbrarnos. E incluso a veces debemos sentirnos orgullosos, porque la gente va a reconocer que hay algo diferente en nosotros que tiene que ver con nuestra fe.
El problema más bien surge cuando por no querer ser rechazados nosotros escondemos nuestros principios, escondemos nuestra fe o simplemente la disimulamos. Esto es muy importante reflexionar. ¿Saben nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, saben en nuestro barrio que nosotros somos cristianos? Y la gente puede darse cuenta de nuestra fe al ver nuestra vida, al ver nuestras acciones. Eso es importante reflexionar, porque si es que no estamos pagando un precio en ese sentido, quiere decir que en realidad no estamos viviendo un compromiso firme con lo que Jesús ha enseñado. Otra manera en la que debemos tomar nuestra cruz es cuando estamos dispuestos a cansarnos, estamos dispuestos a desgastarnos haciendo la obra de Dios. Como mencionamos en el punto anterior, cuando estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad por las cosas de Dios, cuando estamos dispuestos a dar un poco más de lo que se pide de nosotros, cuando estamos sirviendo a Dios en algún ministerio, tomar la cruz también es eso, sacrificar nuestro tiempo, también para capacitarnos, para hacer mejor las cosas, para tratar de dar lo mejor de nosotros a nuestro Dios y hacerlos sin quejas, reconociendo que no es para los hombres, para quienes estamos sirviendo, estamos trabajando, sino solamente para Dios. Cargar nuestra cruz es estar dispuestos a desgastarnos, a dar nuestras fuerzas, nuestra energía por las cosas del reino de Dios. Pero hay una cosa más que Dios dice, que Jesús dice, y es que tenemos que seguirle. Él dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como había mencionado al inicio, ser un discípulo de Jesús tiene que ver con seguir sus enseñanzas y seguir también su ejemplo de vida. Entonces, seguir a Jesús es tratar de poner en práctica en nuestra vida todo lo que Él enseñó, pero tratar también de imitarle de la manera en la que Él vivió, y esto ya tiene que ver más bien con nuestro carácter. También tenemos que preguntarnos cada día, ¿procuramos día a día imitar el carácter y seguir las enseñanzas de Jesús? Para esto debemos saber que es muy importante, antes que nada, conocer cuáles son las enseñanzas de Jesús, cuál es la voluntad de Dios. Es decir, es esencial, si somos discípulos de Jesús, conocer la palabra de Dios. No podemos decir que somos discípulos de Jesús si no estamos estudiando la palabra de Dios. Un discípulo en aquel tiempo era aquel que se sentaba a los pies de su maestro a escucharlo hablar. Hoy, ser un discípulo de Jesús es sentarnos con nuestra Biblia, sentarnos no solo a leer, sino a estudiar, escudriñar todo lo que Dios quiere de nosotros. No podemos decir que somos discípulos de Jesús si no estamos procurando vivir una vida de santidad, si no estamos procurando reproducir en nuestra vida el carácter de Jesús. Recordemos que esto no es algo que sucede de un día para el otro, es un proceso que va a durar toda nuestra vida, pero es un proceso y un proceso tiene que ir mejorando cada día. Y no podemos conformarnos con nuestros defectos de carácter, que los tenemos, pero tenemos que tratar de cada día superar por medio de la acción del Espíritu de Dios, por medio de depender de Dios. Recordemos que el fruto del Espíritu es, como dice Gálatas 5, 22 y 23, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Es lo que el Espíritu de Dios produce en nosotros, pero a medida de que nosotros dependemos de Dios, a medida de que nosotros buscamos cada día estar en comunión con Dios, comunión con el Espíritu de Dios. Por eso es importante, si somos discípulos de Jesús, dedicarle el tiempo necesario para nuestros hábitos espirituales, como la oración, la lectura de la palabra de Dios, la comunión con los demás cristianos. Esto nos va a fortalecer espiritualmente para continuar con este proceso de ser discípulos del Maestro. Una cosa importante es que este verbo seguir, que se encuentra en este texto, está en un tiempo que hay en el idioma griego, que es un presente continuo.
Es decir, una traducción exacta sería: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, y sígame, y sígame, y sígame, y continúe siguiéndome. Por eso en el Evangelio de Lucas dice: tome su cruz cada día y sígame, porque es un proceso de todos los días. Quería compartir esto porque en nuestro tiempo muchas veces está de moda predicar un cristianismo muy cómodo. A veces se escucha que ser cristiano es para ser exitoso a la manera del mundo, es para tener dinero, es para tener prosperidad, salud. Pero cuando comparamos con el mensaje de la Biblia y con lo que Jesús enseñó, nos damos cuenta que el éxito en la vida es solamente cuando nosotros vivimos para Dios. Es decir, debemos recordar que no tenemos un Dios que trabaja para nosotros, como a veces se quiere hacer creer, que solamente debemos confesar, debemos declarar y que las cosas se harán así como nosotros queremos. Pero no, en la Biblia vemos todo lo contrario. Somos nosotros quienes fuimos creados para Dios. Él no existe para nosotros, nosotros existimos para Él. Él no existe para nuestros propósitos, nosotros existimos para los propósitos de Dios. Eso es muy importante, pero hay que tener en cuenta también que no hay mayor satisfacción en la vida, no hay no hay propósito más grande para la vida que vivir para aquello para lo cual Dios nos creó, vivir para el reino de Dios. ¿Qué otra cosa puede ser más grande que eso? Eso quería compartir con ustedes en este video. Gracias siempre por estar pendientes de estos videos. Si tienen comentarios, sugerencias, dudas, cualquier cosa sobre lo que hemos tratado en este video, pueden dejarlo aquí en la cajita de mis comentarios. Como siempre lo digo, pueden hacerlo con mucho respeto. A mí me gusta seguir conversando con aquellos comentarios que como digo, son hechos con mucho respeto. Recuerden suscribirse al canal si quieren estar pendientes de todos estos videos. Estoy también subiendo, aparte de esto, una serie de estudios sobre el libro de los Efesios, que también les invito a estar pendientes. Entonces, denle clic en suscribirse y denle clic en la campanita para que YouTube les notifique cuando hay un video nuevo. En la descripción están todas mis redes sociales. Recuerden que también está el link donde pueden adquirir la versión de mi libro, La búsqueda de Harris, en Amazon Kindle, que está de promoción. Si a alguien le gusta este tipo de literatura, de ciencia ficción, de fantasía, con un mensaje espiritual obviamente, está en el link el enlace para adquirirlo. Yo les doy las gracias por estar pendientes. Que el Señor les bendiga.